Año 1995. El programa más visto de la televisión argentina. La mesa de Mirta Legrand. Entre los invitados hay una señora de 65 años, de rulos prolijos y sonrisa de tía buena, que saca una bandejita de masitas finas y, frente a las cámaras, invita a la conductora a probarlas. El detalle: esa señora acaba de salir de la cárcel, condenada a prisión perpetua por matar a 3 mujeres, envenenadas con masitas y té. Se llamaba María de las Mercedes Bernardina Boya de Murano. El país entero la conocía por otro nombre, Gilla, la envenenadora de Montserrat. Y ese momento de televisión, la asesina de las masitas ofreciendo masitas, y un estudio entero riéndose del chiste, es quizá la imagen más incómoda de la historia criminal argentina. No por lo que muestra de ella, por lo que muestra de todos los demás. 3 preguntas sostienen este expediente. 1. ¿Cómo hace una señora de barrio para matar a 3 amigas en 6 semanas sin que nadie sospeche nada? 2. ¿Cómo se sale de una condena a perpetua por triple homicidio en poco más de una década? Y 3. ¿En qué momento un país decide que su envenenadora más famosa es material de entretenimiento y se olvida por completo de las 3 muertas? Acaba de estrenarse la serie sobre su vida. Esta es la historia real, la que las víctimas no pudieron contar. Bienvenidos a Casos sin Filtro, donde contamos los crímenes de Latinoamérica como fueron, con fuentes, con fechas y sin suavizar lo incómodo. Hoy, un caso sin sangre, sin gritos y sin armas. Y quizá por eso, uno de los más fríos que vas a escuchar en este canal. Prepárate un té si quieres, aunque después de esto, capaz lo pienses 2 veces. Montserrat es uno de los barrios más viejos de Buenos Aires. Cúpulas, cafés, edificios que fueron elegantes y departamentos donde vivía la clase media que aspiraba a más. En uno de esos edificios, en un 6º piso de la calle México, vivía en los años 70 un matrimonio común. Antonio Murano y su esposa, María de las Mercedes Bernardina Boya, nacida en 1930. Para el barrio, simplemente Gilla. Y Gilla era un personaje. Vestía bien, hablaba mejor y cultivaba con dedicación de orfebre una imagen de mujer conectada. Que si un juez amigo, que si un negocio inmobiliario, que si un dato financiero que nadie más tenía. En la Argentina de los 70, inflación galopante, plata que se derretía en el banco. Ese personaje tenía un imán irresistible. Gilla hacía rendir el dinero. Para entender por qué le creían, hay que entender el momento. La Argentina de 1978 y 1979 vivía la era que la historia bautizó como la Plata Dulce. Plena dictadura militar, especulación financiera desatada, financieras que brotaban en cada esquina prometiendo rendimientos mágicos, y una clase media convencida de que el dinero quieto era dinero perdido. En ese clima, todo el mundo conocía a alguien que movía la plata. Una vecina encantadora, con contactos y promesas de intereses altos, no era una excentricidad. Era el espíritu de la época, versión Living Comedor. Gilla no inventó la codicia de su tiempo, la cosechó. El esquema era tan viejo como el mundo. Las amigas, vecinas y conocidas del barrio le entregaban sus ahorros. Ella prometía intereses que ningún banco pagaba, y durante un tiempo los pagaba puntualmente. Con la plata de la siguiente inversora, un esquema piramidal de living sostenido con té, masitas y charla fina. Las víctimas perfectas: mujeres mayores, viudas o solas, con ahorros modestos y confianza absoluta
en esa amiga tan encantadora. Y conviene subrayar el detalle sociológico, porque explica la ceguera de todos. En ese momento de señoras de misa y mantel bordado, la palabra empeñada entre amigas valía más que un pagaré. Denunciar a Gilla no era solo perder la plata, era admitir ante el marido, los hijos y el barrio que una había sido estafada por su mejor amiga. La vergüenza era el primer seguro de impunidad de Gilla. El cianuro sería el segundo. El problema de toda pirámide es matemático. Llega el día en que los reclamos superan a los ingresos. Para finales de 1978, varias acreedoras empezaron a pedirle a Gilla su dinero de vuelta, con insistencia, con amenazas de escándalo, de contárselo a los maridos, de ir a la policía. Cualquier estafadora común habría hecho una de dos cosas: desaparecer o negociar. Gilla encontró una tercera vía. Si la acreedora moría, la deuda moría con ella. Y las señoras mayores, ya se sabe, se mueren. Nadie hace demasiadas preguntas. Lo que vino después fue un verano en el que tomar el té en Montserrat se volvió un deporte de riesgo. ...11 de febrero de 1979... Nilda Adelina Gamba, vecina y amiga íntima de Gilla, muere en su casa de un día para el otro. Estaba bien, y de pronto, descompostura, agonía, muerte. Los médicos firman causas naturales. Una señora mayor, un corazón que falla, lo de siempre. Nadie menciona un dato que después sería central. Nilda le había prestado a Gilla una suma importante y la estaba reclamando. 12 días después, el 22 de febrero, los vecinos de un edificio cercano llaman a la policía. Hay un olor insoportable saliendo de un apartamento. Adentro encuentran a Leilia Élida Formizano de Ayala, Chicha, para todo el barrio. Muerta, sentada frente al televisor encendido. Sobre la mesita, restos de pescado, masitas finas y una taza de té. Chicha llevaba días muerta frente a esa pantalla y nadie la había extrañado. Otra muerte natural, dicen. Otra acreedora de Gilla, no dice nadie. Y el 24 de marzo cae la tercera. Carmen Zulema de Giorgio de Venturini, Mema, que no era una amiga cualquiera, era prima de Gilla. La versión inicial habla de un paro cardíaco, de una caída en la escalera. Mema también le había confiado dinero a su prima. Mema también lo estaba reclamando. 3 mujeres del mismo círculo, muertas en 6 semanas. Las 3 habían tomado el té poco antes de morir. Las 3 tenían a la misma deudora en común. Y las 3 muertes pasaron, en el momento, como perfectamente normales. Detente en eso un segundo, porque es el corazón criminal del caso. Gilla había encontrado el arma homicida perfecta para su ecosistema. No un cuchillo, no un arma de fuego. Un veneno servido dentro del ritual más inocente y más femenino de la cultura porteña. El té con masitas entre amigas. ¿Quién va a hacer una autopsia por una señora mayor que se descompuso después de merendar? ¿Quién sospecha de la amiga elegante que la acompañó con tanto cariño en sus últimos días y que lloró en los 3 velorios? Los peritos después le pondrían nombre químico al asunto: cianuro. Y vale la pena detenerse en el arma, porque fue elegida con lógica de contadora. El cianuro mata en minutos, bloquea la capacidad de las células de usar oxígeno y el cuerpo colapsa como si el corazón simplemente se hubiera rendido. Para un médico que llega a certificar la muerte de una señora de 60 y tantos, el cuadro es indistinguible de un infarto o de un ACV. No deja heridas, no deja escena del crimen, no deja sospecha, a menos que alguien pida específicamente un análisis toxicológico, algo que en 1979, con una muerte natural de una jubilada, no pedía nadie.
El veneno es, históricamente, el arma de quien mata desde adentro de la confianza. No necesitas fuerzas, necesitas acceso. Y acceso era exactamente lo que Gilla tenía. La puerta de esas casas se le abría con un beso. El crimen perfecto no existe, pero Gilla había encontrado algo mejor. El crimen que nadie quiere investigar. Hay un detalle más que las crónicas repiten y que pinta el personaje entero. Gilla estuvo presente en los velorios de sus víctimas. Lloró con las familias. Consoló a los deudos. Llevó flores. La misma mano que había revuelto el té. Cuando los investigadores reconstruyeron después esas escenas, más de un familiar recordó su presencia con escalofríos. Y ese recuerdo, el de la amiga solícita en el funeral que ella misma había fabricado, es de las cosas que convierten este caso de estafa con muertes en un retrato de psicopatía de manual. Hasta que alguien sumó 2 más 2, o mejor dicho, 1 más 1 más 1. La que rompió la cadena fue la familia de las víctimas, en particular el entorno de Mema, la prima. Porque una muerte súbita es mala suerte. 2 en el mismo círculo es coincidencia. Pero 3 señoras del mismo grupo de amigas en 6 semanas, todas después de merendar y todas acreedoras de la misma mujer, eso ya es un patrón. Los deudos empezaron a hablar entre ellos y descubrieron el hilo común, la plata, y el nombre, Gilla. La justicia ordenó lo que nadie había pedido a tiempo: exhumar los cuerpos. Los análisis toxicológicos encontraron en las 3 mujeres rastros de cianuro alcalino. No había habido 3 muertes naturales en Montserrat. Había habido 3 asesinatos servidos en bandeja, literalmente. El 27 de abril de 1979, la policía tocó el timbre del 6º piso de la calle México y se llevó esposada a María de las Mercedes Bernardina Boya de Murano, delante de su marido Antonio. Tenía 48. La prensa descubrió en cuestión de horas que el caso tenía todo lo que vende: veneno, plata, señoras de clase media, secretos del living. Los titulares la bautizaron para siempre: la envenenadora de Montserrat. En el allanamiento y la investigación apareció el andamiaje de la estafa, los pagarés, las deudas, la contabilidad casera de una pirámide que se derrumbaba. El móvil era tan prosaico que ofendía. Gilla no mató por odio, ni por celos, ni por locura. Mató para no pagar. 3 vidas a cambio de unas deudas que, vistas a la distancia, ni siquiera eran fortunas. La instrucción del caso enfrentó un problema que marcaría todo el expediente. No había testigos del momento del envenenamiento. No había huellas del veneno en el departamento de Gilla. No había confesión. Todo el caso era un edificio de indicios: las deudas documentadas, la presencia de Gilla en las meriendas previas, el cianuro en los 3 cuerpos, el patrón, sólido para cualquier lectura de sentido común, frágil para un tribunal exigente. Esa fragilidad probatoria, recuérdala, es la grieta por donde va a escaparse todo lo que viene después. Argentina esperaba ahora un juicio ejemplar. Lo que recibió fue una clase magistral de otra cosa: de cómo se litiga, se apela y se sale. El expediente judicial de Gilla Murano es una montaña rusa que todavía hoy cuesta explicar, y te pido que tomes este bloque con la letra chica a la vista, porque hasta las fuentes serias se contradicen en las fechas. Primer acto. Contra todo pronóstico, la justicia de primera instancia la absuelve. Las pruebas eran indiciarias. Nadie la vio servir el veneno. La defensa fue hábil y Gilla volvió a la calle mientras el país se frotaba los ojos. La envenenadora de Montserrat, libre, saludando a las cámaras.
Segundo acto. La fiscalía apeló y el 28 de junio de 1985 la Sala Tercera de la Cámara del Crimen dio vuelta al fallo y la condenó a prisión perpetua por triple homicidio. Perpetua. La palabra parecía definitiva. Gilla Murano moriría presa. Tercer acto. No. En 1994, Argentina sancionó la ley conocida como el 2x1 para descomprimir cárceles llenas de presos sin condena firme. Estableció que cada día de prisión preventiva más allá de los 2 años contara doble. Gilla, cuya causa había pasado años rebotando entre instancias, era la beneficiaria perfecta de esa aritmética. Entre ese cómputo, los beneficios procesales y la habilidad de sus abogados, la condena perpetua se fue desinflando como un globo pinchado. En 1995, con alrededor de una década y media de encierro efectivo a cuestas, Gilla Murano salió por la puerta grande, legalmente libre, perpetua en los papeles, 16 años en la práctica, por 3 asesinatos premeditados. Durante sus años presa, además, Gilla nunca fue una interna cualquiera. Era la celebridad del penal. Daba entrevistas desde adentro, opinaba, se peleaba con periodistas, cultivaba el personaje. La cárcel, que para cualquiera es un paréntesis de invisibilidad, para ella fue un camarín. Cuando salió, no tuvo que construir una fama. La tenía lista, planchada y esperándola. Y aquí conviene decir algo con total claridad, porque este canal cuenta, pero también opina. Todo fue legal. No hubo fuga. No hubo soborno comprobado. No hubo error administrativo. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado. Y ese es precisamente el escándalo. Una ley pensada para descomprimir cárceles terminó regalándole décadas de vida libre a una envenenadora serial. Las 3 víctimas no tuvieron segunda instancia. Cualquier historia normal terminaría acá. Asesina libre, país indignado, telón. Pero este caso es argentino, y en Argentina lo que vino después fue quizá lo más increíble de todo. Gilla Murano salió de la cárcel y descubrió que era famosa. Y en vez de esconderse, como haría cualquier persona con 3 homicidios en la mochila, hizo lo contrario. Se subió al escenario. La televisión argentina de los 90 se la disputó. Programas de chimentos, ciclos de entrevistas, paneles. Y la escena cumbre, la que abrió este video. La mesa de Mirta Legrand, el programa más institucional del país, con Gilla de invitada estelar, sirviendo masitas. La asesina condenada por envenenar meriendas, ofreciéndole la merienda a la diva máxima de la TV, con el estudio entero celebrando la ocurrencia. El rating explotó. A nadie pareció importarle que el chiste se contara sobre 3 tumbas. En cada aparición, Gilla repetía su libreto con disciplina de actriz. Era inocente. Todo había sido un armado judicial. Ella era la verdadera víctima. Se reía, coqueteaba con las cámaras, se dejaba querer, y funcionaba. Una parte del público terminó tratándola como un personaje pintoresco, la abuela del cianuro, casi entrañable. El morbo pagaba, y la televisión cobraba. La voz discordante más dolorosa vino de su propia sangre. Su hijo, Martín Murano, rompió el silencio para describir a su madre sin anestesia. Una mitómana, una manipuladora, una mujer capaz de mentir con la misma naturalidad con la que respiraba. Escribió un libro contando la vida al lado de esa madre. Años después, cuando le hicieron la serie a Gilla, Martín puso una sola condición: que no tocaran a su padre ni a Ignacia, la mujer que de verdad lo crió. En esa cláusula cabe toda una infancia.
Y el fenómeno tenía su economía. La infamia se había vuelto un activo. Los programas se peleaban la exclusiva. Las revistas pagaban por la foto. Y cada aniversario del caso reciclaba el personaje para una generación nueva. Gilla entendió, mucho antes de que existiera la palabra, la lógica del contenido viral. No importa si te aman o te odian, importa que no puedan dejar de mirarte. En un país que todavía discutía si estaba bien entrevistar a una condenada, ella ya estaba cobrando el asiento. Piénsalo, el hijo la describía como una asesina manipuladora. La justicia la había condenado a perpetua y la televisión le servía el micrófono y los reflectores. 3 verdades funcionando en paralelo y solo una con rating. Los últimos años de Gilla fueron apagándose lejos de las cámaras que tanto la quisieron. Ya mayor, con la salud deteriorada, terminó interna en un geriátrico de Buenos Aires. Un final de suave ironía para quien había convertido la vejez ajena en coartada. La mujer que mataba a señoras mayores de muerte natural se volvió, ella también, una señora mayor esperando la suya. Murió el 26 de abril de 2014, a los 83 años, sin confesar. Hasta el último reportaje sostuvo la inocencia con la misma sonrisa con la que había ofrecido masitas toda su vida. Se llevó a la tumba la única versión completa de lo que pasó en aquel verano de 1979, si es que alguna vez le importó recordarla. Y entonces, como pasa siempre con los grandes monstruos mediáticos, llegó la resurrección por streaming. En noviembre de 2025, la plataforma Flow estrenó Gilla, la serie sobre su vida, con Julieta Silverberg y Cristina Vanegas interpretándola en distintas edades, más un documental especial. La prensa argentina volvió a llenarse de su nombre, los algoritmos de su cara y las búsquedas de la misma pregunta de siempre: ¿qué tan real es la historia? Ya tiene la respuesta, y de paso, tiene la otra mitad de la historia, la que no suele abrir los titulares. Los nombres de Nilda Adelina Gamba, de Lelia Chicha Formizano, de Carmen Mema del Giorgio. 3 mujeres que confiaran en una amiga. Grábatelos, porque en el bloque final vamos a hablar de por qué nadie las recuerda. En este canal lo decimos sin vueltas. Gilla Murano fue una asesina serial. Que matara con té en vez de con un cuchillo no lo hace menos monstruosa, la hace más fría. Eligió a sus víctimas entre las personas que más confiaban en ella. Las mató para no pagarles y le lloró en los velorios. No hay personaje pintoresco ahí. Hay un depredador con modales. Pero la incomodidad grande de este caso no es Gilla, es el espejo. La justicia la condenó a perpetua y la dejó salir en 16 años por pura ingeniería procesal. La televisión la premió con fama, sillones y aplausos. El mismo país que se escandalizaba con el crimen le daba de comer al personaje. Y la memoria colectiva hizo el resto. Hoy cualquiera recuerda a la envenenadora de Montserrat y casi nadie puede nombrar a Nilda, Chicha o a Mema. La asesina tiene serie con 2 actrices de primera línea. Las víctimas no tienen ni una placa. Ese es el patrón que se repite en todos los casos de este canal, de México a Argentina. Convertimos a los monstruos en marcas y a sus víctimas en notas al pie. Y cada vez que el rating premia a un asesino sonriente, le estamos enseñando al próximo que la fama es parte del botín. Hay una capa final que deja este caso y es incómoda para cualquier persona que consuma o haga true crime, nosotros incluidos.
La frontera entre contar un crimen y monetizar a un criminal es real. Y Gilla la cruzó del brazo de todo un sistema de medios que hoy tiene herederos en cada plataforma. La diferencia está en el enfoque. ¿Quién ocupa el centro del relato? Si el centro es el asesino y su ingenio, estamos haciendo publicidad. Si el centro son los hechos, el sistema que falló y las personas que perdieron la vida, estamos haciendo memoria. Este canal exigió lo segundo, y este caso es la mejor explicación del porqué. Por eso, este video cierra al revés de la serie, sin Gilla, Nilda Adelina Gamba, Lelia Elida Formizano, Carmen Zulema del Giorgio, 3 amigas que pusieron la plata, la confianza y la merienda. Que sus nombres queden, aunque sea en un video. Si este caso te removió algo, suscríbete y compártelo. Cada caso que se cuenta es un caso que no se olvida. En la descripción tienes el expediente completo del caso para descargar gratis. Y dime en los comentarios, ¿qué casos quieres que investiguemos a fondo? Nos vemos en el próximo expediente. Sin filtro.